Durante 30 años en una casa llena de apariencias, un abuelo aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo dejaron sin herencia y se negaron a cuidarlo, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron vender la casa sin mi permiso, no imaginaron que conduciría a la ruina financiera que ellos mismos se buscaban. Esto fue apenas el comienzo. Cuando pregunté a qué hora era la cena de compromiso, mi hija respondió: «Oh, ya la tuvimos ayer». Una semana después, llamó en pánico. «¿Por qué cancelaron mi hipoteca?». Yo dije: «¿No te lo advertí?». Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Elena García, y durante 30 años creí que conocía a mis hijos. Creí que el amor incondicional y los sacrificios silenciosos construían puentes inquebrantables entre nosotros. Me equivoqué de manera devastadora. La casa donde vivo ahora, esta casa que mis propias manos ayudaron a construir ladrillo por ladrillo, trabajando turnos dobles como profesora de literatura para poder pagarla, se había convertido en un escenario de apariencias. Cada domingo, mis hijos llegaban con sonrisas perfectas y palabras dulces. «Mamá, ¿cómo estás? Claro que te cuidaremos cuando llegue el momento. Esta casa siempre será nuestro hogar familiar». Mentiras envueltas en terciopelo. Mentiras que yo quería creer porque el corazón de una madre se aferra a la esperanza como un náufrago a una tabla. Durante décadas les di todo. Cuando mi esposo murió hace 5 años, yo me convertí en el único sostén emocional y económico. Vendí joyas que habían pertenecido a mi madre para pagar los estudios universitarios de Lucía. Trabajé en academias de refuerzo los fines de semana para costear el máster de mi hijo Carlos. Hipotequé esta casa 2 veces para ayudarles con sus primeros apartamentos, sus primeros coches, sus primeros trabajos. Nunca dije no. Nunca puse límites. Creía que el amor se medía en actos de entrega, en noches sin dormir pensando en su bienestar, en mis propios sueños pospuestos indefinidamente. Pero el dinero se agotó. Los años de generosidad sin medida habían vaciado mis cuentas, y cuando necesité su ayuda, cuando los médicos me dijeron que necesitaría cuidados constantes después de la operación, descubrí la verdadera naturaleza de las personas que había criado. «Mamá, ahora no podemos. Tienes que entender que tenemos nuestras propias responsabilidades. ¿Por qué no buscas una residencia? Hay algunas muy buenas». Las palabras caían como puñaladas, pero lo peor era la frialdad con la que las pronunciaban, como si hablaran de algo tan trivial como el clima. Y entonces llegó la traición definitiva. Una tarde de marzo, mientras yo estaba en el hospital recuperándome de la cirugía, recibí una llamada de mi vecina. «Elena, hay gente mirando tu casa con un agente inmobiliario. Tu hijo Carlos está enseñándoles el jardín». El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó. Durante unos segundos, pensé que había escuchado mal, que los medicamentos estaban jugando con mi percepción. Pero cuando llamé a Carlos, su voz temblorosa confirmó mis peores sospechas. «Mamá, podemos explicártelo», balbuceó al otro lado del teléfono. «Es solo que pensamos... Bueno, Lucía y yo pensamos que sería mejor vender la casa y con ese dinero podríamos pagar una residencia muy cómoda para ti. Y lo que sobre... Bueno, es que tenemos gastos, mamá. La hipoteca de Lucía está complicada y yo tengo problemas con el negocio». Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Lo que sobre, como si yo fuera un estorbo que había que apartar para dividir los restos. Como si los 30 años de mi vida adulta dedicados a ellos no fueran más que un obstáculo entre ellos y su comodidad económica. «¿Sin mi permiso?», logré articular con una voz que no reconocía como mía. «¿Estás vendiendo mi casa sin mi permiso?». «Bueno, técnicamente tienes razón», admitió.
pero creemos que es lo mejor para todos. Tú no puedes cuidar de una casa tan grande, y nosotros necesitamos ese dinero, mamá. Lucía está desesperada con la hipoteca, y si no hacemos algo pronto, va a perder su apartamento. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, eso ya había empezado a agrietarse meses atrás, sino algo más profundo. Una parte de mi identidad que se había construido alrededor de ser madre, de ser la mujer que todo lo daba, todo lo perdonaba, todo lo solucionaba. En su lugar, emergió algo que había estado dormido durante décadas. La Elena que existía antes de tener hijos. La mujer que había levantado un negocio propio, que había comprado esta casa con su propio esfuerzo, que había navegado la viudez con una dignidad feroz. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas y los pasillos del hospital se sumían en un silencio institucional, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, el de mi abogado de confianza, Roberto Méndez. Roberto, soy Elena García. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda urgentemente. Mis hijos están intentando vender mi casa sin mi consentimiento. Mi voz había recuperado una firmeza que no sentía desde hacía meses. Quiero que mañana mismo presentes todos los recursos legales necesarios para paralizar cualquier transacción. Y Roberto, quiero modificar mi testamento. Al día siguiente, mientras Lucía visitaba casas con su novio David y Carlos, organizaba una segunda visita de compradores potenciales. Mis abogados se movían con la eficiencia silenciosa de un mecanismo bien aceitado. Para las 5 de la tarde, ambos tenían en sus manos documentos judiciales que paralizaban cualquier venta y les informaban de que estaban incurriendo en múltiples delitos: coerción, falsificación de documentos e intento de estafa inmobiliaria. Pero eso era solo el principio. Durante años, yo había sido quien avalaba sus préstamos, quien aparecía como cofirmante en sus hipotecas, quien había puesto como garantía esta casa para sus aventuras financieras. Lo que ellos no sabían era que, técnicamente, yo tenía poder legal sobre la mayoría de sus decisiones económicas importantes. Y también tenía información, mucha información. Carlos creía que su negocio de consultoría iba mal por la competencia, pero yo sabía que había estado desviando fondos de sus clientes para gastos personales. Tenía copias de emails, extractos bancarios, facturas falsas. Lucía pensaba que sus problemas hipotecarios se debían a las subidas de interés, pero yo sabía que había mentido sobre sus ingresos en la solicitud original y que había usado el apartamento como garantía para préstamos personales que nunca me había mencionado. Esa información había llegado a mis manos de manera casual. Como madre preocupada, durante años había mantenido contacto con sus asesores financieros, sus bancos, incluso con algunos de sus clientes más importantes. Solo para estar al tanto, les decía, por si necesitan ayuda. Nunca imaginé que algún día usaría ese conocimiento como un arma. El viernes por la tarde, Lucía me llamó con voz temblorosa. Se oía música de fondo, risas, el tintineo de copas. «Mamá, estoy en la cena de compromiso. David y yo queremos anunciar oficialmente nuestra boda. ¿A qué hora puedes venir?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Durante semanas, mientras yo luchaba con mi recuperación y descubría sus traiciones, ella había estado organizando celebraciones. Mientras yo pasaba noches en vela preguntándome en qué me había equivocado como madre, ella brindaba por su futuro con un hombre que ni siquiera me había sido presentado formalmente. «Oh, no, Lucía», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya la tuvimos ayer». «¿Cómo? No entiendo, mamá. ¿De qué hablas?» «De que ayer tuve mi propia celebración, querida. Celebré que por fin entiendo quiénes son mis hijos realmente». Mi voz sonaba extrañamente serena, casi alegre, y celebré que por fin voy a actuar en consecuencia.
Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su cara de confusión, probablemente disculpándose con los invitados, buscando un rincón más privado del restaurante. «Mamá, creo que los medicamentos te están afectando. ¿De qué celebración hablas? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente, Lucía. De hecho, no me había sentido tan lúcida en años. Disfruta tu cena, cariño. Y dale recuerdos a David. Por cierto, ¿cómo van los preparativos para la boda? Imagino que necesitarás dinero para el vestido, el banquete, la luna de miel». «Bueno, sí, eso queríamos comentarte. Pensábamos que tal vez, con la venta de la casa...» «Ah, sí, la venta de la casa». Mi tono se volvió casi conversacional. «¿Sabes? Es curioso, pero parece que ha habido algunos problemas legales con esa transacción. Nada grave, espero. Solo algunas cuestiones de documentación. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas». Otro silencio, más largo esta vez. «¿Problemas legales? Mamá, ¿qué has hecho?» «Yo no he hecho nada, querida. Solo he ejercido mis derechos como propietaria legal de mi propia casa. ¿Te parece mal?» La oí respirar profundamente, intentando mantener la calma. «Mamá, podemos hablar de esto mañana, ¿vale? Ahora tengo invitados y...» «Por supuesto, cariño. No quiero interrumpir tu celebración. Solo... Lucía, una última cosa. Esa hipoteca tuya que está tan complicada, ¿la tienes al día con los pagos?» «¿Por qué me preguntas eso ahora?» Simple curiosidad maternal. Ya sabes cómo soy de preocupona. Una sonrisa lenta se extendía por mi cara. «Disfruta la velada, hija. Estoy segura de que será... memorable». Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control. Mis hijos habían jugado conmigo pensando que era una mujer vieja, vulnerable, fácil de manipular. No habían entendido que la vulnerabilidad y la ingenuidad no eran lo mismo. Durante 30 años, había elegido ser generosa. Había elegido confiar. Había elegido anteponer sus necesidades a las mías. Pero las elecciones se pueden cambiar. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Mamá, ¿qué coño has hecho?» Su voz sonaba alterada, furiosa. «He recibido una llamada del banco. Dicen que hay una investigación sobre irregularidades en mi contabilidad. ¿Tú has tenido algo que ver con esto?» «Carlos», dije suavemente, «¿recuerdas cuando eras pequeño y te enseñé que las acciones tienen consecuencias? Parece que esa lección no la aprendiste bien». «¿Me estás amenazando, mamá?» «No, hijo, te estoy educando. Algo que, evidentemente, no terminé de hacer cuando tenía que hacerlo». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Una semana después, el teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Lucía, y su voz tenía un tono de pánico que no había escuchado desde que era una niña pequeña con pesadillas. «¿Por qué cancelaron mi hipoteca, mamá?» Las palabras salieron de su garganta como un grito ahogado, como si le hubieran extraído el aire de los pulmones. Pude imaginarla en su pequeño apartamento, el que había decorado con tanto cuidado, rodeada de las cajas de la boda que probablemente había estado empacando la noche anterior, mirando ahora la carta del banco con manos temblorosas. Me incorporé lentamente en la cama, saboreando cada segundo de esta conversación que había estado esperando durante días. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás, cariño?» «No me jodas con cortesías, mamá. ¿Qué has hecho?» Su voz se quebró al final, y por un momento, la mujer adulta que había intentado vender mi casa a mis espaldas se desvaneció, dejando solo a una niña asustada. «He hecho lo que me enseñaron mis propios padres, querida. He protegido lo que es mío». Me levanté y caminé hacia la ventana de mi dormitorio, la misma ventana desde la que había visto a mis hijos jugar en el jardín durante tantos años. «No te lo advertí». «¿Me advertiste qué? Hablas en clave, como si fueras una maldita esfinge.
Necesito respuestas claras. La desesperación en su voz despertó algo complejo dentro de mí. Una parte, la madre que había sido durante 30 años, quería consolarla, explicarle todo, arreglar su problema como había hecho miles de veces antes. Pero esa parte estaba enterrada bajo capas de decepción y traición que habían cristalizado en algo más duro que el diamante. Te advertí que las acciones tienen consecuencias, Lucía. Te advertí que mentir en una solicitud hipotecaria es un delito federal. Te advertí que usar un inmueble como garantía para múltiples préstamos sin declararlo es fraude bancario. Mi voz era clínica, precisa. Pero sobre todo, te advertí que subestimar a tu madre era un error que podrías lamentar. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared del salón, el mismo reloj que había marcado las horas de mi vida durante décadas. «No sé de qué hablas», susurró finalmente. «Nunca mentí en ninguna solicitud». ¿No? Abrí el primer cajón de mi escritorio, donde tenía una carpeta perfectamente organizada con todos los documentos que había estado recopilando durante meses. ¿Quieres que repasemos juntas tu solicitud hipotecaria original? Declaraste unos ingresos anuales de 45.000 euros cuando, según Hacienda, ese año ganaste 32.000. Declaraste que no tenías deudas pendientes cuando tenías un préstamo personal de 15.000 euros con otro banco. ¿Continúo? La oí sollozar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de puro terror. Era el llanto de alguien que de repente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue tan contar, y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Una semana después, el teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Lucía, y su voz tenía un tono de pánico que no había escuchado desde que era una niña pequeña con pesadillas. ¿Por qué cancelaron mi hipoteca, mamá? Las palabras salieron de su garganta como un grito ahogado, como si le hubieran extraído el aire de los pulmones. Pude imaginarla en su pequeño apartamento, el que había decorado con tanto cuidado, rodeada de las cajas de la boda que probablemente había estado empacando la noche anterior, mirando ahora la carta del banco con manos temblorosas. Me incorporé lentamente en la cama, saboreando cada segundo de esta conversación que había estado esperando durante días. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás, cariño? No me jodas con cortesías, mamá. ¿Qué has hecho?» Su voz se quebró al final, y por un momento, la mujer adulta que había intentado vender mi casa a mis espaldas se desvaneció, dejando solo a una niña asustada. «He hecho lo que me enseñaron mis propios padres, querida. He protegido lo que es mío». Me levanté y caminé hacia la ventana de mi dormitorio, la misma ventana desde la que había visto a mis hijos jugar en el jardín durante tantos años. «¿No te lo advertí? ¿Me advertiste qué? Hablas en clave, como si fueras una maldita esfinge. Necesito respuestas claras». La desesperación en su voz despertó algo complejo dentro de mí. Una parte, la madre que había sido durante 30 años, quería consolarla, explicarle todo, arreglar su problema como había hecho miles de veces antes. Pero esa parte estaba enterrada bajo capas de decepción y traición que habían cristalizado en algo más duro que el diamante. Te advertí que las acciones tienen consecuencias, Lucía. Te advertí que mentir en una solicitud hipotecaria es un delito federal. Te advertí que usar un inmueble como garantía para múltiples préstamos sin declararlo es fraude bancario. Mi voz era clínica, precisa. Pero sobre todo te advertí que subestimar a tu madre era un error que podrías lamentar. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared del salón, el mismo reloj que había marcado las horas de mi vida durante décadas. «No sé de qué hablas», susurró finalmente. «Nunca mentí en ninguna solicitud». «¿No?» Abrí el primer cajón de mi escritorio, donde tenía una carpeta perfectamente organizada
con todos los documentos que había estado recopilando durante meses. ¿Quieres que repasemos juntas tu solicitud hipotecaria original? Declaraste unos ingresos anuales de 45.000 euros cuando, según Hacienda, ese año ganaste 32.000. Declaraste que no tenías deudas pendientes cuando tenías un préstamo personal de 15.000 euros con otro banco. ¿Continúo? La oí sollozar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de puro terror. Era el llanto de alguien que de repente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue tan sólido como pensaba. Mamá, por favor, no entiendes. Ese préstamo personal era para emergencias. Todo el mundo hace eso. Y lo de los ingresos, bueno, sabía que iba a conseguir ese ascenso. Era solo cuestión de tiempo. Querida, la interrumpí con una suavidad que contrastaba brutalmente con el contenido de mis palabras. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras dos? Yo cuando miento, me aseguro de que no me pillen. Tú mientes como una aficionada. Durante 30 años, había visto a mis hijos crecer creyendo que yo era una mujer simple, predecible, transparente. Una madre que se limitaba a dar clases de literatura, a cocinar los domingos, a preocuparse por si comían bien y dormían suficiente. Nunca les había mostrado la mujer que había sido antes de tenerlos, la que había construido un pequeño imperio inmobiliario, comprando casas abandonadas, renovándolas y vendiéndolas, la que había negociado con bancos, constructores y funcionarios corruptos, la que había aprendido a moverse en un mundo de hombres, usando su inteligencia como un bisturí. Mamá, necesito que me ayudes. David no sabe nada de esto. La boda es en 2 meses. Tengo facturas por pagar, depósitos que devolver. Si pierdo el apartamento, lo pierdo todo. Ahora llegábamos al corazón del asunto. Durante años, cada crisis de mis hijos había terminado con esa misma frase: Mamá, necesito que me ayudes. Y yo siempre lo había hecho. Siempre había aparecido con la chequera en la mano, con una solución mágica, con la disposición infinita de una madre que creía que el amor se medía en sacrificios. ¿Y por qué debería ayudarte, Lucía? La pregunta flotó en el aire como una guillotina suspendida. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Porque soy tu hija, porque me quieres, porque siempre me has ayudado antes. Sí, siempre te he ayudado antes. ¿Y qué recibí a cambio? Mi voz empezó a subir de volumen. Años de resentimiento contenido encontrando finalmente una salida. Una hija que me visitara cuando no necesitara dinero. Una hija que me incluyera en las decisiones importantes de su vida. Una hija que, cuando su madre estaba en el hospital, se preocupara por algo más que por vender su casa para resolver sus propios problemas. Eso no es justo. Claro que me importas. Lo que pasó con la casa fue idea de Carlos, yo solo. No me culpes a mí de tus decisiones, Lucía. El grito salió de mis pulmones con una fuerza que no sabía que aún poseía. Durante 30 años he escuchado excusas. Fue culpa de mi jefe, y fue culpa de la economía, fue culpa de Carlos. Nunca, ni una sola vez, has asumido la responsabilidad de tus propias decisiones. Se hizo un silencio que se extendió durante minutos. Pude escuchar ruidos de fondo, el timbre de un teléfono, voces apagadas. Probablemente estaba en su oficina, intentando mantener una conversación privada mientras sus compañeros llegaban a trabajar. ¿Qué quieres que haga, mamá? Su voz ahora era apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Esa pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. Durante días había estado disfrutando de mi poder recién descubierto, de la sensación de controlar por fin una situación después de décadas de ser manipulada. Pero ahora
escuchando la derrota total en la voz de mi hija, me di cuenta de que no se trataba de perdón. Se trataba de algo mucho más profundo y complejo. No se trata de perdón, Lucía. Se trata de respeto. Se trata de que aprendas que yo no soy tu banco personal, tu salvavidas emocional o tu plan de jubilación. Soy una persona, con mis propias necesidades, mis propios sueños, mis propios miedos. Lo sé, mamá. Lo sé y lo siento mucho. ¿Lo sabes? Mi risa sonó amarga incluso a mis propios oídos. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo, Lucía? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Yo supongo que estar sola. Mi mayor miedo es morir sabiendo que dediqué mi vida entera a criar a 2 extraños que llevaban mi apellido. Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una calculada para impactar donde más doliera. Mi mayor miedo es darme cuenta de que sacrifiqué mis propios sueños, mi propio futuro, mi propia felicidad, por 2 personas que nunca me conocieron realmente y que nunca se molestaron en intentarlo. La oí llorar abiertamente ahora, sin intentar ocultarlo. Mañana, continué con voz firme, vas a ir al banco con todos tus documentos reales. Vas a admitir las irregularidades en tu solicitud original. Vas a explicar tu situación financiera real, sin mentiras, sin omisiones, sin trucos. Y vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones como una adulta. ¿Y si me denuncian? ¿Y si me llevan a juicio? Entonces aprenderás una lección muy valiosa sobre la importancia de la honestidad. Una lección que, aparentemente, yo no conseguí enseñarte cuando tenía que hacerlo. Mamá, por favor. Y Lucía, añadí, ignorando su súplica, vas a llamar a David y le vas a contar la verdad sobre tu situación. Toda la verdad. Si realmente te ama, se quedará. Si no, al menos sabrás con quién te ibas a casar. No puedo hacer eso. No puedo arriesgarme a perderlo también. Entonces prefieres empezar un matrimonio basado en mentiras. ¡Qué romántico! Mi sarcasmo era como ácido. Realmente aprendiste bien mis lecciones sobre el amor y la honestidad. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no de nerviosismo, sino de una extraña mezcla de liberación y dolor. Durante 30 años había guardado silencio, había tragado decepciones, había sonreído cuando quería gritar. Ahora, por primera vez, había dicho exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin consideración por los sentimientos de mis hijos. Era aterrador y liberador a la vez. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Era Carlos. Mamá, Lucía me acaba de llamar llorando. ¿Qué coño está pasando? Está pasando, querido hijo, que por fin vuestras gallinas han vuelto al gallinero. Mi voz había recuperado esa calma letal que tanto me gustaba. ¿Cómo va tu investigación bancaria, por cierto? Y colgué de nuevo, sonriendo por primera vez en meses. El sábado por la mañana, Lucía apareció en mi puerta sin avisar. No había llamado, no había enviado un mensaje. Simplemente se presentó a las 10 de la mañana con los ojos hinchados de llorar y esa expresión de animal herido que ponía de pequeña cuando se metía en problemas. La observé a través de la mirilla durante un largo momento antes de abrir. Llevaba una sudadera gris demasiado grande, probablemente de David, y vaqueros arrugados. Su pelo, siempre tan cuidado, estaba recogido en un moño despeinado. Parecía haber envejecido 5 años en una semana. «Hola, mamá», dijo cuando por fin abrí la puerta. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche gritando o llorando. Probablemente ambas cosas. «Buenos días, Lucía. No sabía que venías. ¿Puedo entrar?» Me aparté para dejarla pasar, pero no dije nada. El silencio se extendió entre nosotras mientras caminaba hacia el salón, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez.
o tal vez como si la viera por última vez. «He hecho lo que me dijiste», anunció sin preámbulos, dejándose caer en el sofá donde había pasado tantas tardes de su adolescencia viendo películas conmigo. Fui al banco. Les conté la verdad sobre todo. Sobre los ingresos, sobre el préstamo personal, sobre todo. Me senté en el sillón frente a ella, el mismo donde había leído cientos de cuentos cuando era pequeña, donde había escuchado sus problemas de instituto, donde había celebrado sus primeros éxitos profesionales. Ahora ese espacio físico se sentía como un abismo emocional. ¿Y qué te dijeron? Que van a revisar mi caso, que existe la posibilidad de que presenten cargos por fraude documental, pero que si colaboro y demuestro buena fe, tal vez puedan limitarse a cancelar la hipoteca y exigir la devolución de lo ya pagado. Sus manos temblaban mientras hablaba. Tengo 30 días para abandonar el apartamento. Una parte de mí, una parte que reconocía pero que ya no me gustaba, sintió una punzada de satisfacción. Justicia poética, consecuencias merecidas. Pero esa satisfacción tenía un sabor amargo que no había anticipado. Y David, su cara se descompuso completamente. También le conté la verdad, sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre lo que tú y yo hemos hecho durante años. Se limpió la nariz con la manga de la sudadera, un gesto tan infantil que me recordó dolorosamente a la niña que había sido. Al principio se enfadó mucho. Gritó, dijo que no me conocía, que cómo había podido mentirle sobre algo tan importante. ¿Al principio? Luego se calmó y dijo que quería entender, que quería que le explicara por qué había mentido, por qué había sido tan irresponsable con el dinero. Se mordió el labio inferior, otro gesto de la infancia, y cuando intenté explicárselo, me di cuenta de que no tenía una respuesta real. No sabía por qué lo había hecho. Eso me sorprendió. Durante décadas, Lucía siempre había tenido excusas perfectas para todo. Explicaciones elaboradas que transferían la responsabilidad a circunstancias externas, a otras personas, a la mala suerte. Que admitiera no tener respuestas era nuevo. ¿Qué le dijiste entonces? Le dije que había crecido creyendo que los problemas siempre se solucionaban solos, que tú siempre aparecías con una solución cuando las cosas se ponían difíciles, y que nunca aprendí a enfrentar realmente las consecuencias de mis decisiones. Su voz se quebró. Le dije que era una cobarde que había confundido tu generosidad con estupidez, y que había pagado mi co. El sábado por la mañana, Lucía apareció en mi puerta sin avisar. No había llamado, no había enviado un mensaje. Simplemente se presentó a las 10 de la mañana, con los ojos hinchados de llorar y esa expresión de animal herido que ponía de pequeña cuando se metía en problemas. La observé a través de la mirilla durante un largo momento antes de abrir. Llevaba una sudadera gris demasiado grande, probablemente de David, y vaqueros arrugados. Su pelo, siempre tan cuidado, estaba recogado en un moño despeinado. Parecía haber envejecido 5 años en una semana. «Hola, mamá», dijo cuando por fin abrí la puerta. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche gritando o llorando. Probablemente ambas cosas. «Buenos días, Lucía. No sabía que venías. ¿Puedo entrar?» Me aparté para dejarla pasar, pero no dije nada. El silencio se extendió entre nosotras mientras caminaba hacia el salón, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez, o tal vez como si la viera por última vez. «He hecho lo que me dijiste», anunció sin preámbulos, dejándose caer en el sofá donde había pasado tantas tardes de su adolescencia viendo películas conmigo. Fui al banco. Les conté la verdad sobre todo. Sobre los ingresos, sobre el préstamo personal, sobre todo. Me senté en el sillón frente a ella,
el mismo donde había leído cientos de cuentos cuando era pequeña, donde había escuchado sus problemas de instituto, donde había celebrado sus primeros éxitos profesionales. Ahora ese espacio físico se sentía como un abismo emocional. ¿Y qué te dijeron? Que van a revisar mi caso, que existe la posibilidad de que presenten cargos por fraude documental, pero que si colaboro y demuestro buena fe, tal vez puedan limitarse a cancelar la hipoteca y exigir la devolución de lo ya pagado. Sus manos temblaban mientras hablaba. Tengo 30 días para abandonar el apartamento. Una parte de mí, una parte que reconocía pero que ya no me gustaba, sintió una punzada de satisfacción. Justicia poética, consecuencias merecidas. Pero esa satisfacción tenía un sabor amargo que no había anticipado. ¿Y David? Su cara se descompuso completamente. También le conté la verdad. Sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre lo que tú y yo hemos hecho durante años. Se limpió la nariz con la manga de la sudadera, un gesto tan infantil que me recordó dolorosamente a la niña que había sido. Al principio se enfadó mucho. Gritó, dijo que no me conocía, que cómo había podido mentirle sobre algo tan importante. ¿Al principio? Luego se calmó y dijo que quería entender, que quería que le explicara por qué había mentido, por qué había sido tan irresponsable con el dinero. Se mordió el labio inferior, otro gesto de la infancia, y cuando intenté explicárselo, me di cuenta de que no tenía una respuesta real. No sabía por qué lo había hecho. Eso me sorprendió. Durante décadas, Lucía siempre había tenido excusas perfectas para todo. Explicaciones elaboradas que transferían la responsabilidad a circunstancias externas, a otras personas, a la mala suerte. Que admitiera no tener respuestas era nuevo. ¿Qué le dijiste entonces? Le dije que había crecido creyendo que los problemas siempre se solucionaban solos, que tú siempre aparecías con una solución cuando las cosas se ponían difíciles, y que nunca aprendí a enfrentar realmente las consecuencias de mis decisiones. Su voz se quebró. Le dije que era una cobarde que había confundido tu generosidad con estupidez y que había pagado mi comodidad con tu dignidad. Las palabras me golpearon como puñetazos, no por su crueldad, sino por su precisión. Durante 30 años, yo había construido un sistema perfecto para criar hijos inútiles, rescatarlos de cada error, solucionar cada problema antes de que aprendieran a solucionarlo ellos mismos, convertirme en su red de seguridad infinita. Y luego me sorprendía cuando actuaban como si yo fuera infinitamente explotable. ¿Y qué respondió él? Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que todo lo que creía saber sobre mí había resultado ser mentira, y que no sabía si podía construir un futuro con alguien en quien no confiaba. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, creo que lo he perdido, y creo que me lo merezco. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba escuchando. La Lucía que conocía nunca había admitido merecer las consecuencias de sus actos. Siempre había sido la víctima de circunstancias injustas, de mala suerte, de otras personas que no la entendían. Cuando volví con 2 tazas, ella seguía en el sofá, pero ahora miraba las fotografías familiares que decoraban la mesa auxiliar. Fotos de cumpleaños, graduaciones, vacaciones, una historia visual de una familia que ahora me daba cuenta había sido una mentira tan elaborada como las de la solicitud hipotecaria de Lucía. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mamá?, dijo sin apartar la vista de una foto donde los 3 aparecíamos sonriendo en la playa. Que durante años pensé que tenías suerte, que eras ingenua pero afortunada, que la vida te había sido fácil porque siempre conseguías lo que querías para nosotros. Se volvió para mirarme directamente a los ojos y por primera vez en años vi algo más que necesidad en su mirada. Vi algo parecido al reconocimiento. Pero no tenías suerte, ¿verdad?,
Trabajabas, planificabas, hacías sacrificios de los que Carlos y yo ni siquiera nos enterábamos. Y nosotros pensábamos que eras tonta por darnos tanto. Me senté de nuevo, sosteniendo mi taza de café como si fuera un salvavidas. ¿Y por qué pensabais eso? Porque era más fácil que reconocer que estábamos aprovechándonos de ti. Su honestidad era tan cruda que dolía escucharla. Porque si admitíamos que sabías exactamente lo que hacías cuando nos ayudabas, entonces tendríamos que admitir que nosotros también sabíamos exactamente lo que hacíamos cuando te lo pedíamos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera pude escuchar a los vecinos cortando el césped, a los niños jugando en la calle, sonidos de una vida normal que seguía su curso mientras nosotras intentábamos reconstruir los pedazos de una relación que habíamos pasado décadas destruyendo. «Mamá», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada más. Sé que he agotado cualquier posibilidad de que me perdones o me ayudes, pero necesito que sepas algo». «¿Qué?» «Que entiendo por qué lo has hecho, que entiendo por qué decidiste enseñarnos esta lección de la manera más dura posible». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Y que aunque me duele tanto que apenas puedo respirar, creo que tenías razón al hacerlo». Su admisión me desarmó completamente. Durante semanas me había preparado para sus ruegos, sus manipulaciones, sus intentos de hacerme sentir culpable. Me había blindado contra sus lágrimas estratégicas y sus promesas vacías. Pero no me había preparado para esto, para una disculpa real, para un reconocimiento genuino de responsabilidad. «Lucía...» «No», me interrumpió. «Déjame terminar, por favor. Durante 30 años, cada vez que metía la pata, tú aparecías para arreglarlo. Y cada vez que lo hacías, yo interpretaba tu amor como debilidad. Interpretaba tu generosidad como estupidez. Y cada vez que me salvabas de las consecuencias de mis decisiones, me convencía más de que no tenía que cambiar». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, como había hecho tantas veces de adolescente cuando tenía algo importante que decirme. «Pero ahora entiendo que no era amor lo que me dabas. Era como darle heroína a un adicto. Era la manera más cruel de amarme, aunque tú no lo supieras en ese momento». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque tenía razón. Durante décadas había confundido el habilitar con el amor, el rescatar con el cuidar. Había creído que ser una buena madre significaba proteger a mis hijos de cualquier dolor, de cualquier consecuencia, de cualquier realidad desagradable. Y al hacerlo, los había privado de la oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en adultos funcionales. «Entonces, ¿qué quieres de mí ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Quiero que me dejes crecer. Quiero que me dejes enfrentar sola las consecuencias de lo que he hecho. Quiero que, por primera vez en mi vida, me permitas ser responsable de mis propias decisiones». Su voz se volvió más firme. «Y quiero que sepas que, pase lo que pase con David, pase lo que pase con el apartamento, pase lo que pase conmigo, voy a intentar convertirme en alguien de quien puedas estar orgullosa. Alguien que se merezca tener una madre como tú». Me levanté bruscamente y fui hacia la ventana, dándole la espalda. No podía dejar que viera las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Durante semanas había creído que lo que quería era venganza, justicia, reconocimiento. Pero ahora me daba cuenta de que lo que realmente había querido durante todos estos años era exactamente esto: que mis hijos crecieran, que asumieran responsabilidad, que me vieran como algo más que un cajero automático emocional. «¿Y Carlos?», pregunté sin darme la vuelta. «Carlos está furioso. Conmigo, contigo, con el mundo entero.
Dice que eres una bruja vengativa y que está pensando en cortar todo contacto contigo. Hizo una pausa. Pero yo creo que él también necesita pasar por esto. Necesita aprender que no puede seguir siendo un adolescente rebelde a los 35 años. Me volví para mirarla. ¿Y tú qué vas a hacer, y hacer ahora? Voy a buscar un apartamento más pequeño que pueda permitirme con mi sueldo real. Voy a vender todo lo que no necesito. Voy a vivir dentro de mis posibilidades por primera vez en mi vida. Se puso de pie, y por primera vez en la conversación, sonrió ligeramente. Y voy a intentar recuperar la confianza de David, demostrándole con hechos, no con palabras, que puedo ser la mujer de la que se enamoró, la mujer que pensaba que era antes de descubrir todas mis mentiras. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, una última cosa. Gracias. Gracias por quererme lo suficiente como para dejar de protegerme de mí misma. Y se fue, dejándome sola con el eco de sus palabras y la realización de que por primera vez en 30 años había tenido una conversación real con mi hija. ¿Qué? 3 semanas después del desastre de la hipoteca, David apareció en mi puerta. Era un martes por la tarde y yo estaba en el jardín podando los rosales que había plantado cuando Lucía era pequeña. Los mismos rosales que había cuidado durante años con la esperanza de que algún día mis nietos jugaran entre ellos. Lo vi llegar por el sendero con paso decidido pero nervioso. Era un hombre atractivo, de eso no había duda. Alto, con el pelo castaño ligeramente despeinado y esos ojos verdes que había heredado de su madre irlandesa. Lucía me había mostrado fotos, pero nunca lo había conocido en persona. Durante 2 años de relación, mi hija había conseguido mantenerlo alejado de la familia con excusas sobre horarios incompatibles y la distancia entre nuestras ciudades. Ahora entendía por qué. No quería que viera de dónde venía realmente, cómo funcionaba su familia, cuáles eran las dinámicas que la habían convertido en la mujer que era. Señora García, su voz tenía un ligero acento del norte, probablemente de Asturias. Soy David, el novio de Lucía. ¿Podríamos hablar? Me quité los guantes de jardinería y lo estudié durante un momento. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Sus ojos tenían esa expresión de alguien que está intentando resolver un puzzle imposible. Por supuesto. ¿Quieres pasar dentro o prefieres que hablemos aquí? Aquí está bien, si no le importa. Miró hacia los rosales, hacia la casa, hacia todo excepto hacia mí. Es bonita su casa. Lucía siempre hablaba de ella, pero nunca me había invitado a conocerla. ¿Y eso no te pareció extraño? La pregunta salió más directa de lo que había pretendido, pero no me disculpé por ella. Sí, me pareció extraño. Se metió las manos en los bolsillos, un gesto que revelaba su nerviosismo. Pero Lucía tenía respuestas para todo. Decía que usted era muy tímida, que no le gustaban las visitas, que prefería conocerme poco a poco, por etapas. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Ahora me doy cuenta de que esas también eran mentiras. ¿Todas? No lo sé. Ya no sé qué era verdad y qué era mentira en nuestra relación. Se pasó una mano por el pelo. Por eso estoy aquí. Necesito entender qué pasó realmente entre ustedes. Necesito entender si la mujer de la que me enamoré existe o si todo fue una actuación. Me senté en el pequeño banco de piedra que había bajo el manzano. Mi marido lo había construido cuando Lucía cumplió 5 años, diciéndome que sería el lugar perfecto para vigilar a los 3 semanas después del desastre de la hipoteca. David apareció en mi puerta. Era un martes por la tarde, y yo estaba en el jardín, podando los rosales que había plantado cuando Lucía era pequeña. Los mismos rosales que había cuidado durante años con la esperanza de que algún día mis nietos jugaran entre ellos.
Lo vi llegar por el sendero con paso decidido pero nervioso. Era un hombre atractivo, de eso no había duda. Alto, con el pelo castaño ligeramente despeinado y esos ojos verdes que había heredado de su madre irlandesa. Lucía me había mostrado fotos, pero nunca lo había conocido en persona. Durante 2 años de relación, mi hija había conseguido mantenerlo alejado de la familia con excusas sobre horarios incompatibles y la distancia entre nuestras ciudades. Ahora entendía por qué. No quería que viera de dónde venía realmente, cómo funcionaba su familia, cuáles eran las dinámicas que la habían convertido en la mujer que era. «Señora García». Su voz tenía un ligero acento del norte, probablemente de Asturias. «Soy David, el novio de Lucía. ¿Podríamos hablar?» Me quité los guantes de jardinería y lo estudié durante un momento. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Sus ojos tenían esa expresión de alguien que está intentando resolver un puzzle imposible. «Por supuesto. ¿Quieres pasar dentro o prefieres que hablemos aquí?» «Aquí está bien, si no le importa». Miro hacia los rosales, hacia la casa, hacia todo excepto hacia mí. Es bonita su casa. Lucía siempre hablaba de ella, pero nunca me había invitado a conocerla. «¿Y eso no te pareció extraño?» La pregunta salió más directa de lo que había pretendido, pero no me disculpé por ella. Sí, me pareció extraño. Se metió las manos en los bolsillos, un gesto que revelaba su nerviosismo. Pero Lucía tenía respuestas para todo. Decía que usted era muy tímida, que no le gustaban las visitas, que prefería conocerme poco a poco, por etapas. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Ahora me doy cuenta de que esas también eran mentiras. ¿Todas? No lo sé. Ya no sé qué era verdad y qué era mentira en nuestra relación. Se pasó una mano por el pelo. Por eso estoy aquí. Necesito entender qué pasó realmente entre ustedes. Necesito entender si la mujer de la que me enamoré existe o si todo fue una actuación. Me senté en el pequeño banco de piedra que había bajo el manzano. Mi marido lo había construido cuando Lucía cumplió 5 años, diciéndome que sería el lugar perfecto para vigilar a los niños mientras jugaban. Ahora esos niños eran adultos disfuncionales, y yo era una viuda que había descubierto demasiado tarde el precio de amar sin límites. ¿Qué te ha contado Lucía sobre lo que pasó? Me dijo que usted descubrió que ella había mentido en la solicitud de la hipoteca y que decidió enseñarle una lección, denunciándola al banco. Se sentó en el borde del pequeño muro que rodeaba el parterre de flores. Me dijo que durante años ustedes dos habían tenido una relación codependiente donde usted la rescataba de todos sus problemas, y que eso la había convertido en una persona irresponsable. ¿Y qué más? Me dijo que usted había reaccionado así porque ella y su hermano habían intentado vender esta casa sin su permiso mientras usted estaba en el hospital. Su voz se volvió más grave. Me dijo que era una venganza justificada. Eso me sorprendió. Había esperado que Lucía minimizara su parte de responsabilidad, que me pintara como una madre cruel y vengativa. Que admitiera tan directamente su culpabilidad era inesperado. ¿Y tú qué piensas de todo eso? David se quedó callado durante un largo momento, mirando hacia la casa como si pudiera encontrar respuestas en sus ventanas. «Creo que estoy enamorado de una mujer que no existe», dijo finalmente. La Lucía que yo conocía era responsable, trabajadora, independiente. Tenía su propio apartamento, su coche, su trabajo. Parecía tener todo bajo control. Se volvió para mirarme directamente. Pero ahora descubro que nada de eso era real, que el apartamento lo había conseguido mintiendo, que el coche lo había pagado con préstamos que no podía permitirse, que cada vez que había un problema, usted aparecía mágicamente para solucionarlo. ¿Te sientes engañado? Me siento como un idiota. Su risa sonó hueca. Durante 2 años he estado admirando su independencia, su madurez, su capacidad para manejar su vida.
Y resulta que todo eso era una ilusión sostenida por usted. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, David? Me levanté y caminé hacia los rosales, necesitando algo que hacer con las manos. Que Lucía realmente tiene todas esas cualidades que tú admirabas. Es inteligente, trabajadora, capaz. El problema es que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarlas porque yo no se lo permití. ¿Cómo que no se lo permitió? Cada vez que se enfrentaba a un problema, yo lo solucionaba antes de que pudiera aprender a solucionarlo ella misma. Cada vez que tomaba una mala decisión, yo la rescataba antes de que pudiera sufrir las consecuencias. Durante 30 años, la privé de la oportunidad de crecer porque confundí el protegerla con el amarla. David se acercó hasta donde yo estaba y pude ver que estaba procesando mis palabras con cuidado. Pero entonces, ¿por qué decidió parar ahora? ¿Por qué elegir este momento para enseñarle esa lección? La pregunta me golpeó en el centro del pecho. Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo durante semanas. La pregunta para la que no tenía una respuesta completamente honesta. Porque me di cuenta de que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Y Lucía se casaría contigo, siendo todavía una niña emocionalmente, y tú pasarías el resto de tu vida sin saber realmente con quién te habías casado. Me volví para mirarlo directamente. ¿Te parece justo eso? ¿Para ti o para ella? No, admitió. Pero tampoco me parece justo descubrirlo de esta manera. No me parece justo que haya tenido que llegar a esto para conocer a la verdadera Lucía. ¿Y cuál es la verdadera Lucía, David? La pregunta pareció desarmarle. Se quedó callado durante varios minutos, mirando hacia el suelo. No lo sé, susurró finalmente. Esa es la verdad. No sé quién es, realmente, porque solo he conocido la versión de ella que usted había hecho posible. ¿Y eso te da miedo? Me aterroriza. Su honestidad era brutal. ¿Y si la verdadera Lucía no es alguien de quien pueda enamorarme? ¿Y si sin su red de seguridad se convierte en alguien completamente diferente? ¿Y si se convierte en alguien mejor? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Pude ver que no se la había planteado, que había estado tan concentrado en sus miedos que no había considerado las posibilidades positivas. Lucía me dijo que ha encontrado un apartamento más pequeño, continuó después de un momento. Un estudio en las afueras que puede pagar con su sueldo real. Me dijo que ha vendido la mayor parte de sus muebles y que está aprendiendo a cocinar porque ya no puede permitirse comer fuera. ¿Y cómo te hace sentir eso? Orgulloso, admitió, como si la palabra lo sorprendiera a él mismo. Por primera vez desde que la conozco, siento que está tomando decisiones adultas reales. Decisiones difíciles pero responsables. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Porque tengo miedo de que solo sea temporal, que en cuanto las cosas se pongan realmente difíciles, vuelva a sus viejos patrones, que me convierta a mí en su nuevo rescatista. Se pasó una mano por la cara, y tengo miedo de que yo sea lo suficientemente débil como para dejarlo. Sus palabras me recordaron dolorosamente a mí misma 30 años atrás. La misma mezcla de amor y preocupación, el mismo deseo de proteger, la misma incapacidad para distinguir entre ayudar y habilitar. David, dije suavemente, ¿puedo darte un consejo? Por favor, no te cases con el potencial de Lucía. No te cases con la esperanza de quien podría llegar a ser. Cásate con quien es ahora, en este momento, con todos sus defectos y limitaciones. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. Y si no puedes hacer eso, si no puedes amarla tal como es ahora mismo, entonces déjala ir, porque ella necesita a alguien que la ame por quien es, no por quien podría llegar a ser. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para eso? Entonces tampoco eres lo suficientemente fuerte para el matrimonio. Mi respuesta fue más dura de lo que había pretendido, pero era la verdad.
El amor real no es rescatar a alguien, David. Es estar al lado de alguien mientras se rescata a sí mismo. Se quedó callado durante un largo tiempo, procesando mis palabras. Finalmente, se levantó del muro donde había estado sentado. ¿Puedo preguntarle algo, señora García? Elena. Y sí, puedes preguntarme lo que quieras. ¿Se arrepiente? Se arrepiente de haber hecho esto de la manera más dura posible. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era algo en lo que había estado pensando durante semanas, despertándome en medio de la noche con dudas y remordimientos. Todos los días, admití, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de haber tardado 30 años en hacerlo. David asintió lentamente, como si mis palabras hubieran confirmado algo que ya sabía. Gracias por la honestidad, dijo. Y gracias por querer tanto a Lucía como para hacer esto por ella, aunque le doliera a usted también. Se dirigió hacia la puerta del jardín, pero se detuvo antes de irse. Elena, una última pregunta. ¿Cree que Lucía y yo tenemos una oportunidad real? Eso depende de ustedes dos, respondí. Pero por primera vez en 30 años, creo que Lucía tiene una oportunidad real de ser feliz. Y eso ya es más de lo que tenía antes. Se fue, dejándome sola con mis rosales y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno pudiera surgir de toda esta destrucción. 2 meses después de mi conversación con David, Lucía me llamó una noche de viernes. Su voz sonaba diferente, más serena, más madura, con una calidad que no había escuchado en años. Mamá, ¿podrías venir a cenar el domingo? Hay algo que quiero enseñarte. Durante las últimas semanas, habíamos estado reconstruyendo lentamente nuestra relación. Llamadas breves, mensajes ocasionales, encuentros cuidadosos en terreno neutral, como dos extrañas que intentaban conocerse después de décadas de malentendidos. Era un proceso doloroso y delicado, lleno de silencios incómodos y palabras medidas, pero era real de una manera que nuestra relación anterior nunca había sido. ¿En tu nuevo apartamento? Sí, y mamá... David va a estar aquí también. Eso me sorprendió. Durante las últimas semanas, Lucía había mencionado esporádicamente que seguía viendo a David, pero nunca había entrado en detalles. Yo había asumido que la relación se había roto definitivamente después de todo lo que había pasado. ¿Cómo están las cosas entre vosotros? Mejor. Diferentes, pero mejor. Hizo una pausa. Hemos estado aprendiendo a conocernos, de verdad esta vez. El domingo por la tarde, conduje hasta las afueras de la ciudad, donde Lucía había alquilado su nuevo hogar. Era un barrio obrero, con edificios de ladrillo rojo y calles estrechas, llenas de coches pequeños y prácticos, muy diferente del elegante barrio céntrico donde había tenido su apartamento anterior. Encontré su edificio, un bloque de 4 plantas sin ascensor, y subí hasta el 2º piso. Antes de llamar me detuve un momento para prepararme para lo que fuera que me esperaba al otro lado de esa puerta. Lucía abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Estaba diferente, más delgada, con el pelo más corto, vestida con unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla, pero había algo en sus ojos, una claridad que no había visto en años. «Hola, mamá». Me abrazó, y por primera vez en meses, el abrazo no se sintió forzado ni cargado de tensiones no resueltas. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Mejor. Ven, déjame enseñarte esto». Me guió al interior, e inmediatamente entendí por qué había querido que viniera. El apartamento era diminuto, probablemente no más de 40 metros cuadrados, pero estaba impecable. Todo tenía su lugar, todo estaba organizado con la precisión de alguien que ha aprendido a vivir con menos. No había lujos, no había caprichos,
Pero había algo que el apartamento anterior nunca había tenido: autenticidad. «Es pequeño», dijo, casi disculpándose, «pero es mío, completamente mío». David salió de lo que supuse era la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Me sorprendió verlo tan cómodo allí, como si perteneciera al espacio. «Elena», dijo con una sonrisa genuina, «me alegro de verte». «¿Estás cocinando tú?» «Estamos cocinando juntos», corrigió Lucía, algo que nunca había hecho antes. Resulta que cocinar, 2 meses después de mi conversación con David, Lucía me llamó una noche de viernes. Su voz sonaba diferente, más serena, más madura, con una calidad que no había escuchado en años. «Mamá, ¿podrías venir a cenar el domingo? Hay algo que quiero enseñarte». Durante las últimas semanas, habíamos estado reconstruyendo lentamente nuestra relación. Llamadas breves, mensajes ocasionales, encuentros cuidadosos en terreno neutral, como 2 extrañas que intentaban conocerse después de décadas de malentendidos. Era un proceso doloroso y delicado, lleno de silencios incómodos y palabras medidas, pero era real de una manera que nuestra relación anterior nunca había sido. «¿En tu nuevo apartamento?» «Sí. Y mamá, David va a estar aquí también». Eso me sorprendió. Durante las últimas semanas, Lucía había mencionado esporádicamente que seguía viendo a David, pero nunca había entrado en detalles. Yo había asumido que la relación se había roto definitivamente después de todo lo que había pasado. «¿Cómo están las cosas entre vosotros?» «Mejor. Diferentes, pero mejor». Hizo una pausa. «Hemos estado aprendiendo a conocernos. De verdad esta vez». El domingo por la tarde, conduje hasta las afueras de la ciudad donde Lucía Ielitiki había alquilado su nuevo hogar. Era un barrio obrero, con edificios de ladrillo rojo y calles estrechas, llenas de coches pequeños y prácticos. Muy diferente del elegante barrio céntrico donde había tenido su apartamento anterior. Encontré su edificio, un bloque de 4 plantas sin ascensor, y subí hasta el 2º piso. Antes de llamar, me detuve un momento para prepararme para lo que fuera que me esperaba al otro lado de esa puerta. Lucía abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Estaba diferente, más delgada, con el pelo más corto, vestida con unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla. Pero había algo en sus ojos, una claridad que no había visto en años. «Hola, mamá». Me abrazó, y por primera vez en meses, el abrazo no se sintió forzado ni cargado de tensiones no resueltas. «Hola, cariño, ¿cómo estás?» «Mejor. Ven, déjame enseñarte esto». Me guió al interior, y inmediatamente entendí por qué había querido que viniera. El apartamento era diminuto, probablemente no más de 40 metros cuadrados, pero estaba impecable. Todo tenía su lugar, todo estaba organizado con la precisión de alguien que ha aprendido a vivir con menos. No había lujos, no había caprichos, pero había algo que el apartamento anterior nunca había tenido: autenticidad. «Es pequeño», dijo, casi disculpándose, «pero es mío, completamente mío». David salió de lo que supuse era la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Me sorprendió verlo tan cómodo allí, como si perteneciera al espacio. «Elena», dijo con una sonrisa genuina, «me alegro de verte». «¿Estás cocinando tú?» «Estamos cocinando juntos», corrigió Lucía, algo que nunca había hecho antes. Resulta que cocinar es mucho más divertido cuando no puedes permitirte la alternativa. Su comentario tenía esa mezcla de humor y autoconciencia que había empezado a reconocer en ella. Una nueva capacidad para reírse de sí misma sin amargura, para reconocer sus limitaciones sin autocompasión. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa que había junto a la ventana.
La cena era sencilla: pasta con verduras, ensalada, pan casero, pero estaba deliciosa. Más importante aún, había sido preparada con cuidado, con atención a los detalles, con el orgullo de alguien que había aprendido a hacer algo por sí misma. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté mientras comíamos. «Bien, diferente». Lucía sirvió más ensalada en mi plato. Mi jefe se enteró de lo que había pasado con la hipoteca. Ya sabes cómo son los círculos profesionales en esta ciudad. Y al principio pensé que me iba a despedir. ¿Y qué pasó? Me llamó a su oficina y me dijo que había dos maneras de manejar la situación. Podía actuar como si nada había pasado y esperar que nadie más se enterara, o podía usar lo que había aprendido para ayudar a otros clientes que estaban en situaciones parecidas. David sonrió, evidentemente orgulloso. Le dije que prefería la segunda opción. ¿Qué significa eso exactamente? Que ahora parte de mi trabajo es asesorar a clientes que han tenido problemas financieros, ayudarles a entender las consecuencias reales de las decisiones que están tomando, a hacer presupuestos realistas, a planificar a largo plazo. Su voz se volvió más seria. Resulta que hay muchas personas como yo, personas que han crecido sin aprender realmente a manejar el dinero, que han confundido el crédito con la riqueza. ¿Te gusta? Me encanta. Por primera vez en mi carrera profesional, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Y soy buena en ello porque entiendo exactamente cómo piensan estas personas, cuáles son sus puntos ciegos. Se volvió hacia David. Cuéntale lo que me dijiste la semana pasada. David dejó el tenedor en el plato y me miró directamente. Le dije que por primera vez desde que la conozco, habla de su trabajo con pasión real. Antes siempre parecía que trabajaba solo para pagar las facturas. Ahora trabaja porque ha encontrado algo que le da sentido. ¿Y vosotros dos? ¿Cómo estáis? Se miraron el uno al otro y pude ver pasar algo entre ellos. Una comunicación silenciosa, una complicidad que no había estado allí antes. «Estamos bien», dijo Lucía, «pero hemos tenido que empezar desde cero. Literalmente». «¿Qué quieres decir?» «Que después de todo lo que pasó nos dimos cuenta de que no nos conocíamos realmente», explicó David. «Así que decidimos hacer algo radical, empezar a salir otra vez, como si fuéramos dos desconocidos que se acaban de conocer». «¿En serio?» «Completamente en serio», confirmó Lucía. «Primeras citas, conocer a los amigos del otro, hablar de nuestros sueños y miedos reales. Todo lo que deberíamos haber hecho al principio, pero que no hicimos porque yo estaba demasiado ocupada manteniendo mi fachada». «¿Y qué habéis descubierto?» «Que nos gustamos de verdad», dijo David con una sonrisa. «Que la mujer real es mucho más interesante que la versión perfecta que conocí al principio. Más complicada, más vulnerable, pero también más fuerte de lo que creía. Y yo he descubierto que David no necesita rescatarme», añadió Lucía. «Al principio tenía miedo de que cuando viera todos mis defectos, todos mis problemas, saldría corriendo. Pero no quiere arreglarme, solo quiere conocerme». Las palabras me golpearon en el pecho. Durante 30 años, yo había creído que amar significaba arreglar, resolver, solucionar. Había confundido el control con el cuidado, la dependencia con la intimidad. Escuchar a mi hija describir lo que realmente significaba ser amada me hizo darme cuenta de cuánto daño había hecho, no solo a ella, sino también a mí misma. «Mamá», dijo Lucía suavemente, «¿estás bien?» «Sí», mentí, secándome los ojos con la servilleta. «Solo... me alegro por vosotros». Después de la cena, mientras tomábamos café en el pequeño sofá que dominaba el salón dormitorio, Lucía me entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Dentro había un cheque por 500 euros y una carta escrita a mano. «Lucía, no puedo aceptar esto». «Léelo», insistió. La carta era corta, pero devastadoramente honesta. «Mamá, este cheque representa el primer pago de una deuda que nunca podré saldar completamente.
No se trata solo del dinero que me prestaste durante los años, aunque también es eso. Se trata de todos los sacrificios que hiciste y que yo di por sentados. Se trata de todas las veces que pusiste mis necesidades antes que las tuyas y yo lo interpreté como debilidad en lugar de amor. He calculado, lo mejor que he podido, cuánto me has dado durante estos años. La cifra es aterradora, pero he decidido que voy a devolvértelo todo, poco a poco, mes a mes. No porque crea que el dinero puede reparar lo que rompí, sino porque necesito hacer algo concreto para demostrarme a mí misma que soy capaz de asumir responsabilidades reales. También quiero que sepas que he empezado terapia, con una psicóloga que se especializa en relaciones familiares disfuncionales, porque me he dado cuenta de que no basta con cambiar mis comportamientos. Necesito entender por qué desarrollé estos patrones en primer lugar. Y mamá, quiero que sepas que aunque lo que hiciste fue doloroso, aunque me enfadé muchísimo contigo al principio, ahora entiendo que fue el regalo más grande que podías darme. Me devolviste a mí misma. Te quiero. La verdadera tú, no la versión de ti que yo había creado en mi cabeza para justificar mi comportamiento. Lucía. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi cara. Lucía se acercó y me abrazó, y por primera vez en décadas no sentí que estaba consolando a mi niña pequeña. Sentí que mi hija adulta me estaba consolando a mí. No tienes que devolverme el dinero, susurré. Sí tengo que hacerlo, respondió firmemente. No por ti, sino por mí. Necesito saber que soy capaz de pagar mis propias deudas. David se acercó y se sentó en la mesita de café frente a nosotras. Elena, hay algo más que queremos decirte. Alcé la vista, secándome las lágrimas. Vamos a casarnos, anunció Lucía. No ahora, no pronto, pero algún día. Cuando hayamos terminado de conocernos realmente, cuando yo haya saldado mis deudas, cuando ambos estemos seguros de que estamos tomando esta decisión por las razones correctas. Y cuando lo hagamos, añadió David, queremos que sepas que no será la boda que habíamos planeado originalmente. Será pequeña, sencilla, honesta. Como nosotros estamos aprendiendo a ser. Los miré a los dos, sentados en ese apartamento diminuto pero lleno de posibilidades reales, y me di cuenta de que por primera vez en años tenía esperanza. Esperanza real, basada en hechos y no en fantasías. Me gustaría mucho estar allí, dije. Por supuesto que estarás allí, respondió Lucía. Pero esta vez, estarás allí como mi madre, no como mi salvadora. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. 6 meses después, estaba en el jardín de mi casa preparando una barbacoa cuando Carlos apareció sin avisar. No lo había visto desde el día que sus abogados me entregaron los documentos de renuncia a cualquier reclamación sobre la propiedad. Se veía mayor, más delgado, con esas arrugas alrededor de los ojos que aparecen cuando alguien ha tenido que enfrentar demasiadas realidades desagradables de una vez. Hola, mamá. Carlos. No me levanté de donde estaba preparando la mesa. ¿A qué debo el honor? He venido a hablar contigo sobre todo lo que pasó. Después de 6 meses, qué oportuno. Se acercó lentamente, como si temiera que fuera a atacarlo o a echarle. Su postura era cautelosa, diferente de la arrogancia casual que había mostrado durante años. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito decirte algunas cosas. Te escucho. Se sentó en una de las sillas del jardín sin que lo invitara, pero de alguna manera no me molestó. Había algo diferente en él, algo que no había visto en años. Mi negocio quebró, anunció sin preámbulos, completamente. Los clientes se enteraron de las irregularidades contables y se fueron todos. Los proveedores me demandaron. Tuve que declarar bancarrota personal. Y me di cuenta de que tenías razón. Sobre todo,
Se pasó una mano por la cara. Durante años, cada vez que las cosas se ponían difíciles, sabía que podía contar contigo. Sabía que aparecerías con una solución, con dinero, con contactos, con algo. Y eso me hizo perezoso. Era interesante escucharlo usar esa palabra. Perezoso, no víctima de las circunstancias, no incomprendido por el mundo. Perezoso. ¿Y ahora qué? Ahora trabajo para otra empresa, como empleado, no como jefe. Gano una cuarta parte de lo que ganaba antes, vivo en un apartamento que alquilo mes a mes, conduzco un coche de segunda mano que compré con mis propios ahorros. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. ¿Y sabes qué es lo más raro de todo? Que por primera vez en años, duermo bien por las noches. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que inventar excusas constantemente? No tengo que mentir a los clientes, no tengo que manipular las cifras. No tengo que vivir con el miedo constante de que alguien descubra que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Se inclinó hacia adelante en la silla. Resulta que es muy liberador vivir dentro de tus posibilidades reales. Sus palabras me recordaron tanto a las de Lucía que sentí una punzada de esperanza. Tal vez, después de todo, mis hijos sí habían aprendido algo de esta experiencia devastadora. ¿Has hablado con tu hermana? 6 meses después, estaba en el jardín de mi casa preparando una barbacoa cuando Carlos apareció sin avisar. No lo había visto desde el día que sus abogados me entregaron los documentos de renuncia a cualquier reclamación sobre la propiedad. Se veía mayor, más delgado, con esas arrugas alrededor de los ojos que aparecen cuando alguien ha tenido que enfrentar demasiadas realidades desagradables de una vez. «Hola, mamá. Carlos». No me levanté de donde estaba preparando la mesa. ¿A qué debo el honor? He venido a hablar contigo sobre todo lo que pasó. Después de 6 meses, ¡qué oportuno! Se acercó lentamente, como si temiera que fuera a atacarlo o a echarle. Su postura era cautelosa, diferente de la arrogancia casual que había mostrado durante años. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito decirte algunas cosas. Te escucho. Se sentó en una de las sillas del jardín sin que lo invitara, pero de alguna manera no me molestó. Había algo diferente en él, algo que no había visto en años. Mi negocio quebró, anunció sin preámbulos. Completamente. Los clientes se enteraron de las irregularidades contables y se fueron todos. Los proveedores me demandaron. Tuve que declarar bancarrota personal. ¿Y? Y me di cuenta de que tenías razón. Sobre todo, se pasó una mano por la cara. Durante años, cada vez que las cosas se ponían difíciles, sabía que podía contar contigo. Sabía que aparecerías con una solución, con dinero, con contactos, con algo. Y eso me hizo perezoso. Era interesante escucharlo usar esa palabra. Perezoso, no víctima de las circunstancias, no incomprendido por el mundo. Perezoso. ¿Y ahora qué? Ahora trabajo para otra empresa. Como empleado, no como jefe. Gano una cuarta parte de lo que ganaba antes. Vivo en un apartamento que alquilo mes a mes. Conduzco un coche de segunda mano que compré con mis propios ahorros. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. ¿Y sabes qué es lo más raro de todo? Que por primera vez en años, duermo bien por las noches. ¿Por qué? Porque no tengo que inventar excusas constantemente. No tengo que mentir a los clientes. No tengo que manipular las cifras. No tengo que vivir con el miedo constante de que alguien descubra que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Se inclinó hacia adelante en la silla. Resulta que es muy liberador vivir dentro de tus posibilidades reales. Sus palabras me recordaron tanto a las de Lucía que sentí una punzada de esperanza. Tal vez, después de todo, mis hijos sí habían aprendido algo de esta experiencia devastadora. ¿Has hablado con tu hermana? Sí. Cenamos juntos una vez al mes. Sus ojos
se suavizaron un poco. Es extraño, mamá. Durante años, Lucía y yo solo nos veíamos en reuniones familiares y siempre estábamos compitiendo por tu atención, por tu ayuda, por tu dinero. Ahora que ya no tenemos eso, resulta que realmente nos caemos bien. Me alegro. Ella me contó lo que está yendo y lo del trabajo nuevo, lo de pagar sus deudas. Hizo una pausa. Me dijo que tú no querías que te devolviera el dinero, pero que ella insistió. Y yo quiero hacer lo mismo. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. No es mucho. Solo 300 euros. Es lo que puedo permitirme este mes después de pagar mis gastos básicos. Pero es un comienzo. Miré el sobre sin tomarlo. Carlos, ¿no necesitas? Sí necesito. Su voz se volvió más firme. Mamá, durante años me aproveché de ti. No solo económicamente, emocionalmente también. Cada vez que tenía un problema, te llamaba esperando que lo solucionaras. Cada vez que tomaba una mala decisión, contaba con que aparecieras para minimizar las consecuencias. Se detuvo mirando hacia los rosales que había estado podando. Nunca te pregunté cómo estabas tú. Nunca me interesé por tus problemas, tus sueños, tus necesidades. Eras mi hijo. Era mi trabajo cuidarte. Era tu trabajo criarme para que pudiera cuidarme a mí mismo. Y en eso fallamos los dos. Se levantó y dejó el sobre en la mesa. Pero ya no soy un niño, mamá. Soy un hombre de 35 años y es hora de que actúe como tal. Caminó hacia los rosales y se quedó allí de pie durante un momento, con las manos en los bolsillos. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que cuando estabas en el hospital, cuando estabas vulnerable y necesitabas ayuda, mi primer pensamiento no fue cómo cuidarte, fue cómo podía usar tu situación para resolver mis propios problemas. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué clase de persona piensa eso de su propia madre? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Pude ver que realmente estaba sufriendo, que había estado cargando con esa culpa durante meses. Una parte de mí, la madre que había sido durante 30 años, quería consolarlo, decirle que no pasaba nada, que ya estaba perdonado. Pero esa parte había aprendido a quedarse callada. Una persona que nunca aprendió que las relaciones son bidireccionales, dije finalmente. Una persona que fue criada para tomar, pero no para dar. Se volvió para mirarme y vi lágrimas en sus ojos. ¿Puedes perdonarme algún día? Ya te he perdonado, Carlos. Me perdoné a mí misma también. Me levanté y caminé hasta donde él estaba. Pero el perdón no borra lo que pasó, no borra las lecciones que tuvimos que aprender de la manera más dura posible. ¿Crees que podemos tener una relación real alguna vez? Como madre es hijo, no como lo que éramos antes. La pregunta me tocó profundamente porque era exactamente lo que yo me había estado preguntando durante meses. No lo sé, admití, pero me gustaría intentarlo. Si tú también quieres. Quiero intentarlo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero esta vez, quiero conocer a la verdadera Elena García. No solo a mamá. Quiero saber quién eres cuando no estás rescatando a tus hijos de sus propios errores. Sus palabras me sorprendieron. Durante décadas, había definido mi identidad casi exclusivamente a través de mi rol como madre. La idea de que mis hijos me vieran como una persona completa, con intereses y necesidades propias, era a la vez emocionante y aterradora. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, pregunté impulsivamente. Estaba preparando una barbacoa. Nada fancy, solo hamburguesas y verduras. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que me ayudes a cocinar. Y que me cuentes cómo es realmente tu vida ahora. No lo que crees que quiero escuchar, sino la verdad. Los problemas, las alegrías, todo.
Una sonrisa lenta se extendió por su cara. Era la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Me encantaría. Pasamos las siguientes 2 horas cocinando juntos y hablando de manera que no habíamos hablado nunca. Me contó sobre su trabajo nuevo, sobre los compañeros que había conocido, sobre la sensación extraña pero liberadora de ganar su propio dinero sin trucos ni manipulaciones. Me habló de una mujer que había conocido en la oficina, alguien que no sabía nada de su pasado y que se había interesado por él basándose únicamente en quién era ahora. ¿Es serio?, pregunté mientras él daba vuelta a las hamburguesas. No lo sé todavía, pero me gusta que me conozca solo como Carlos, no como el Carlos que solía ser. Hizo una pausa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Estás sola? Quiero decir, ¿tienes amigos, aficiones, alguna vida social? La pregunta me golpeó porque la respuesta era embarazosa. Durante 30 años, mi vida social había girado completamente alrededor de mis hijos y sus necesidades. No tenía amigos reales. No tenía aficiones que no estuvieran relacionadas con ser madre. No mucho, admití, pero estoy trabajando en eso. He empezado a ir a clases de pintura los jueves, y el mes pasado me uní a un club de lectura. ¿Te gusta? Me encanta. Especialmente el club de lectura. Es la primera vez en años que tengo conversaciones sobre algo que no sean problemas familiares. Me alegro, dijo, y pude ver que lo decía en serio. Cuando llegó la hora de irse, Carlos se detuvo en la puerta. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida estoy orgulloso de ser tu hijo. No por lo que puedas hacer por mí, sino por la mujer que eres. Por la fuerza que tuviste para hacer lo que era necesario, aunque te doliera a ti también. Sus palabras me llenaron de una emoción que no había sentido en años. No era el amor desesperado y codependiente que había caracterizado nuestra relación anterior. Era algo más limpio, más auténtico. Era respeto. ¿Volverás el próximo domingo?, pregunté. Si me invitas. Te invito. Y Carlos, trae a esa mujer de la oficina si quieres. Me gustaría conocerla. ¿En serio? En serio. Es hora de que conozcas a la Elena que existe fuera de ser tu madre. Y es hora de que yo conozca al Carlos que existe fuera de ser mi hijo. Se fue, y yo me quedé sola en el jardín mientras el sol se ponía. Por primera vez en décadas, la soledad no se sentía como abandono. Se sentía como paz. Mi teléfono sonó. Era Lucía. Mamá, ¿cómo estás? Bien, cariño. Carlos vino a cenar hoy. ¿En serio? ¿Cómo fue? Diferente. Mejor. Real. Sonreí, aunque no pudiera verme. Creo que finalmente vamos a conocernos de verdad. Me alegro mucho, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Mamá, David y yo hemos puesto fecha para la boda. Será en octubre, en el jardín botánico. Pequeña, como dijimos. ¿Octubre? Es perfecto. ¿Te gustaría ayudarme a planearla? No económicamente, se apresuró a aclarar. Pero sí, como madre, como amiga. Me encantaría. Después de colgar me senté en el banco bajo el manzano y miré hacia la casa. Mi casa, la casa que había estado a punto de perder, pero que ahora era verdaderamente mía de una manera que nunca había sido antes. Durante 30 años había creído que el amor significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Había creído que ser buena madre significaba sacrificar mi propia identidad en el altar de las necesidades de mis hijos. Había confundido el habilitar con el cuidar, la codependencia con la intimidad. Pero ahora, sentada en mi jardín mientras la oscuridad caía suavemente sobre mi pequeño mundo, me di cuenta de que finalmente había aprendido lo que significaba realmente el amor. No era rescatar a alguien,
Era estar presente mientras se rescataban a sí mismos. No era dar sin límites. Era establecer límites claros y amorosos. No era perder mi identidad por mis hijos. Era mantener mi identidad para poder ofrecerles algo real y auténtico. Mis hijos habían crecido, por fin, y yo también. A continuación, tenemos dos historias increíbles